La ley se ha convertido en instrumento de todos los apetitos inmoderados. En lugar de servir como freno, la ley está realizando ella misma la iniquidad de cuyo castigo estaba encargada. Bienvenidos a un nuevo video en el que analizaremos la ley, uno de los escritos más importantes del autor Frédéric Bastiat. Un autor sumamente interesante con la capacidad de explicar de manera sencilla aquellas cosas que en realidad son bastante complejas. En la base de su pensamiento estaba la idea de que Dios nos había concedido el don de la vida física, intelectual y moral, pero que la vida no se mantenía por sí misma y por ende aquel que nos dio la vida, es decir, Dios, nos había dado también las facultades para mantenerla, desarrollarla y perfeccionarla. Es justamente el buen uso de esas facultades lo que nos permite a nosotros aprovechar los elementos del medio en el que existimos, nos permite apropiarnos de ellos y transformarlos en nuestro beneficio. En la filosofía de Bastiat, el hombre no solamente existe, sino que debe usar sus facultades para producir. El hombre precisa justamente de personalidad, del uso de la libertad y del derecho a la propiedad, porque estas tres cosas son el hombre. Esos son los términos que utiliza Bastiat para definir al hombre, y dice que son tres cosas anteriores y superiores a cualquier legislación humana. He aquí una aclaración muy importante. Bastiat dice que ni la personalidad, ni la libertad, ni la propiedad se la debemos a leyes que hayan dictado los hombres. Por el contrario, dado que son anteriores, tanto la personalidad como la libertad como la propiedad son las que permiten que los hombres puedan hacer leyes. En este punto se vuelve imperioso aclarar qué es la ley, y Bastiat lo define en una breve oración. Ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Cada uno ha recibido de la naturaleza, es decir, de Dios, el derecho de defender su personalidad, su libertad y su propiedad, incluso si entra en conflicto con la legislación vigente, porque dice Bastiat que esos son los tres elementos esenciales para mantener y desarrollar la vida del hombre, y no pueden existir uno sin el otro, ya que son complementarios. Sin personalidad no hay facultades que yo pueda desarrollar, y sin facultades no hay propiedad alguna que yo pueda obtener. De esta manera, Bastiat explica que la propiedad es una extensión de las facultades, es decir, aquello que yo soy capaz de hacer es lo que obtengo, pero a su vez yo soy capaz de hacer algo porque tengo una personalidad que he desarrollado, es decir, que las facultades son a su vez una extensión de nuestra personalidad. En este punto, Frédéric Bastiat dice que el derecho colectivo solamente existe si se somete al derecho individual, porque ahí está su principio y por ende ahí está su razón de ser y su legitimidad. Entonces, este autor advierte: la fuerza común, si lo pensamos racionalmente, no puede tener como finalidad el sometimiento de las fuerzas aisladas, pues en la individualidad, nos dice él, está el primer fundamento de lo colectivo. Y esto queda claro si lo pensamos de la siguiente manera. Así como un individuo no puede utilizar la fuerza para atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro sujeto, de la misma manera no es legítimo que la sociedad utilice la fuerza común para atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de uno o muchos individuos. Solo de esta manera, dice Bastiat, es posible que la justicia reine sobre todos por igual. Porque el estado perfecto, para Bastiat, es aquel en el que el sujeto no tiene que darle las gracias por conseguir algo, pero tampoco puede echarle la culpa si es que le toca fracasar. El problema, dice Bastiat,
es que la ley ha puesto el uso de la fuerza común, y muchas veces entendida por todos como legítima, al servicio de un grupo de personas que quieren explotar sin escrúpulos y sin asumir ningún riesgo la persona, la libertad y la propiedad ajenas. La ley ha invertido todo y por ende atenta contra el sentido común de las personas, porque hoy la expoliación es legal, hoy la expoliación es un derecho, mientras que la legítima defensa es vista como un crimen. En pocas palabras, protegemos lo que está mal y castigamos lo que está bien. ¿Y por qué se ha pervertido la ley? Por dos causas, dice Bastiat: por el egoísmo carente de inteligencia y por la falsa filantropía. Si volvemos a las bases del pensamiento de Bastiat explicadas al inicio de este video, vamos a entender que la aspiración común de todos los hombres es conservarse y desarrollarse. El tema es cómo, y para este autor lo único que necesitamos es gozar del libre ejercicio de nuestras facultades y de la libre disposición de nuestros productos. Con tan solo eso, él plantea que la sociedad, o mejor dicho, el progreso social, sería algo no solo incesante, sino también infalible. Pero hay un pequeño problema con este pensamiento de Bastiat, y es que no todos los hombres piden el libre ejercicio de sus facultades o la libre disposición de sus propios productos. El tema es que hay personas que aspiran a conservarse y a desarrollarse, pero a expensas de los demás. Pero Bastiat explica que para el hombre es imposible vivir y disfrutar si no es por medio de una transformación y apropiación perpetua de las cosas, es decir, por un constante uso de las facultades sobre las cosas. En pocas palabras, el hombre no puede vivir y disfrutar sin trabajar. Del trabajo emana la propiedad. Pero también es cierto que el hombre puede vivir y disfrutar apropiándose y consumiendo los productos de las facultades de sus semejantes. Es decir, puede vivir robando del trabajo del otro. De ahí emana la expoliación. Dado este contexto, Bastiat explica que en la naturaleza humana está el hecho de reaccionar contra la iniquidad. Entonces, cuando la expoliación está organizada y protegida por la ley en beneficio de las clases que dicta esas leyes, es decir, la clase política, todas las clases expoliadas tienden a actuar de dos maneras. O buscan por vías pacíficas o revolucionarias acabar con la expoliación legal, o deciden participar de la expoliación, pero ya no padeciéndola, sino beneficiándose de ella. Es decir, pasan de ser expoliados a expoliadores. Y esto no es una cuestión de si me beneficia o me perjudica. Bastiat dice que hay una implicación moral muy seria, porque cuando la ley se convierte en un instrumento de expoliación, se borra de todas las conciencias la distinción entre lo justo y lo injusto. Lo que da más seguridad para que las leyes sean respetadas es que justamente las leyes sean respetables en primera instancia. Y esto va a quedar mucho más claro si se los digo con las palabras de Bastiat. Cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o de perder el respeto a la ley. Dos desgracias tan grandes, una como la otra, y entre las cuales es difícil elegir. Si la ley puede desviarse de su misión verdadera, es decir, si puede volverse un medio para violar los derechos de propiedad en lugar de garantizarlos, entonces cada clase va a querer gobernar, cada clase va a querer dictar leyes, ya sea para protegerse contra la expoliación o ya sea para organizarla en beneficio propio. En definitiva, la ley es una cuestión política porque nos interpela a todos, eso es cierto, pero lo político no debe prevalecer sobre la justicia, sino por el contrario, lo político debe fundamentarse en la justicia para tener legitimidad. Y hasta aquí hemos llegado con la primer parte del análisis del libro La Ley de Frederick
Bastiat. Agradezco muchísimo su tiempo, les pido por favor que den me gusta, que comenten sus impresiones, si están de acuerdo o no con lo planteado en este video. He tratado de ser lo más claro posible. Nos encontramos para el análisis de la segunda parte. Muchísimas gracias a todos.